Amén. Así como estábamos diciendo recién, no es casualidad que hoy puedas estar en este lugar. El Señor te trajo con un propósito. Podés decirle ahí al que tenés al lado: el Señor te trajo con un propósito. Él te trajo con un propósito. No es que estabas ahí en tu casa y dijiste: voy a ir a la iglesia. No, el Señor te trajo con un propósito. Amén, amén. Y así como estábamos hablando en el principio, cuando dábamos los anuncios, también cuando Fer oraba, esta es una semana, un tiempo glorioso que el Señor está derramando sobre la iglesia. Y este ayuno de 21 días en el cual el Señor nos ha llevado tiene un propósito sobre tu vida. ¿Podés creerlo? Tiene un propósito. Y cada una de las cosas que fuimos haciendo y orando durante estas 2 primeras semanas tienen que tener una consecuencia. Estuvimos la semana pasada, la primera semana, hablando de la santidad y la consagración, y el Señor trabajó ahí adentro nuestro. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca del reino, y esta semana comenzamos a partir de mañana activándonos en lo sobrenatural. Activación en lo sobrenatural. Yo quiero que vos puedas abrir tu corazón y tu espíritu, porque esta palabra no es solamente para nosotros, sino que es para vos. Como hijo de Dios, esta palabra es para vos. Tenés que activarte en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es algo místico, lo sobrenatural es el poder de Dios operando a través de tu vida. Lo sobrenatural es el reino de Dios fluyendo a través tuyo. Y cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver que la palabra de Dios está llena de acción. ¿Puedes decir amén a eso? La palabra de Dios está llena de acción. Por eso Dios en este tiempo nos llama a activarnos. Cuando nosotros leemos la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay acción, milagro tras milagro. El Señor obrando de manera poderosa a través de diferentes cosas que fueron sucediendo. Lo vemos en el principio, ahí a Dios creando con su palabra, creando todo lo que existe. Mira si no es sobrenatural eso. Lo vemos a Dios abriendo el mar en 2. Lo vemos a Dios cuando leemos la palabra haciendo llover pan del cielo. Lo vemos a Dios haciendo descender fuego del cielo. Vemos a Dios de una manera sobrenatural haciendo que del cielo lluevan aves, codornices, para que su pueblo de manera sobrenatural sea alimentada. Eso en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento también vemos a Jesús moviéndose en el mismo poder y manifestando el reino de Dios de la misma manera. Lo vemos a Jesús sanando enfermos, lo vemos a Jesús liberando, lo vemos a Jesús resucitando, lo vemos a Jesús haciendo tantos y tantos milagros. Jesús continuó lo que el Padre comenzó. En el Antiguo Testamento, Dios mostrando su poder. En el Nuevo Testamento, Jesús mostrando el poder del Padre. Jesús siguió con ese legado. Todo en Jesús fue milagroso. Si te pones a pensar, ya el nacimiento de Jesús fue un milagro, fue milagroso. El ministerio de Jesús fue milagroso. El conocimiento que Cristo tenía era un milagro. Todo lo que Él hacía, su muerte y su resurrección fue un milagro. Y cuando leemos los evangelios, podemos ver que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de los hechos de Jesús, de lo que Él hizo. Pero luego que Jesús murió y Él resucitó, les dijo algo a sus discípulos. Y quiero que puedas anotar un versículo que está en Hechos 1:8. Y vamos a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Amén.
Hechos 1:8. Y dice este versículo: pero recibirán poder. Esto es lo que dijo Jesús, murió, resucitó y después le dijo esto a sus discípulos. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Una vez que terminan los 4 evangelios, se comienza a escribir otro libro, pero ya no con los hechos de Jesús, sino con los hechos de los apóstoles. Ellos continuaron el legado. Una vez que Jesús les dijo: ustedes cuando sean llenos del Espíritu Santo van a empezar a hacer. Dice, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y van a comenzar a hablarle a la gente, dice, acerca de mí en todas partes. Ellos empezaron a extender el reino de la misma manera que Jesús lo hizo. Prestá o recordá un poco cómo Jesús se manejaba, y cuando leemos Hechos de los Apóstoles, ellos se manejaban de la misma manera. Hacían milagros aún mayores que los que Jesús hizo. Y todo esto que los discípulos comenzaron a hacer fue lo que incomodó a los religiosos de la época. Todo lo que los discípulos comenzaron a manifestar fue lo que empezó a alborotar. Porque tal vez los que crucificaron a Jesús pensaban que matándolo a Jesús, todo este revuelo del evangelio y del cristianismo se iba a terminar. Pero hay algo que ellos no sabían, y es que el ADN de Jesús se había impregnado de tal manera en los discípulos que ellos manifestaban el reino de Dios de la misma manera. Ellos lo miraban a Jesús y su presencia se impregnaba en él, su reino se impregnaba en ellos. Por eso después manifestaban el reino de la misma manera que Jesús. Y después ellos empezaron a esparcir ese mismo legado de generación en generación hasta llegar a nosotros. Por eso, mi hermano, la iglesia de este último tiempo tiene que manifestar el reino de Dios de la misma manera que lo hacían los discípulos, de la misma manera que dice la palabra de Dios. Y Dios en la semana pasada nos hablaba acerca de milagros, prodigios, sanidades, etc. Pero esta semana el Señor nos dice, se tienen que activar en el poder sobrenatural. En el nombre de Jesús nos tenemos que activar en la misma manera que los discípulos lo hacían. Nosotros somos la continuación del mensaje de Jesús. Nosotros continuamos. Nosotros somos los que hemos recibido por gracia todo ese legado que Dios manifestó, que Jesús impartió en sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que activarnos en este tiempo. Y quiero pedirte que puedas anotar 1 Corintios 3:9. Y la segunda parte de este versículo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos su canal. Nosotros somos el cuerpo de Cristo operando en este último tiempo. Dios nos escogió para este último tiempo, para esta hora, para poder manifestar su reino de manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tenés que recibir esta palabra porque a partir de este tiempo Dios te va a comenzar a desafiar. Dios va a comenzar a poner situaciones delante tuyo donde vas a tener que operar en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, recibí esta palabra, mi hermano, y que pueda crecer ahí en tu corazón. Dios nos eligió para esta última hora, para este tiempo. No es casualidad que estés en el 2020. No es casualidad, hay un propósito.
Hay un propósito, pero todo esto que Dios nos está hablando y todo esto que Dios quiere desatar sobre la iglesia tiene una llave. Decí conmigo, tiene una llave. ¿Y sabes cuál es la llave para acceder a todo lo que Dios quiere derramar sobre tu vida y a través tuyo? Es la intimidad. La llave es la intimidad con Dios. Es la comunión con Dios. Es poder estar ahí en el lugar secreto y recibir las instrucciones que Dios quiere darnos en este tiempo. Sin intimidad, nosotros no vamos a poder escuchar lo que está en el corazón de Dios. Sin intimidad, no vamos a poder operar en esta activación sobrenatural que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos en este tiempo más que nunca invertir nuestros momentos buscando la presencia de Dios. Por eso en verdad que estamos felices con el pastor de ver a cada uno de ustedes los días lunes, los días viernes, orando, clamando y pidiendo: Señor, venga a tu reino. Y déjame decirte algo, se vienen más desafíos para esta casa. Se vienen más desafíos, pero no solamente para que vos digas qué espiritual que soy, sino para que vos puedas decir: me quiero llenar más de la presencia de Dios porque entiendo la urgencia de estos últimos tiempos y yo tengo que manifestar el reino de Dios con poder. Dios nos quiere llevar a una mayor comunión con Él, más intimidad. Y cuando nosotros estamos ahí en el lugar secreto, todo lo que es del Padre se pega en nosotros. Todo lo que Él tiene, todo lo que está en su esencia, su mismo ADN se imparte para nuestras vidas. Hace unos días el pastor tuvo un sueño donde el Señor justamente le mostraba qué sucedía cuando nosotros oramos. Y toda la gloria de Dios y todo lo poderoso que está en la presencia de nuestro Dios se empieza a pegar. Se empieza a pegar. Y cada vez que nosotros invertimos más tiempo, nos vamos pareciendo más a Él. Nos vamos transformando mucho más en su imagen y en su gloria. Por eso en esta noche queremos orar por ustedes, para declarar justamente esto, que haya en tu vida una activación del reino sobrenatural. No es lo mismo predicarle a alguien con palabras que tal vez a veces queremos acomodar, que vos puedas con tu sola presencia manifestar el reino de Dios. Y esto, mi hermano, lo podés lograr, pero necesitas la llave de la intimidad con Dios. Necesitas la llave de la comunión con Dios. Algo que nos hablaba el pastor la semana anterior, y es que Dios en este tiempo no quiere levantar a un solo ministro ungido, sino que Dios quiere activar a su iglesia en el propósito que Él diseñó para estos últimos tiempos. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con cada uno de nosotros, activarnos en el poder sobrenatural. Y déjame decirte algo, no pienses en la edad, no pienses en que tengo hijos, no puedo hacerlo, no pienses en tus limitaciones, porque cuando vos te determinás a buscar al Señor y a darle el gobierno de tu vida y el señorío, Él se encarga de acomodar todas las cosas. Vos tomás solamente la decisión de decir: yo quiero ser un agente de transformación para estos últimos tiempos. Yo quiero manifestar el reino de Dios con poder en estos últimos tiempos. ¿Cuántos pueden decir amén? Déjame decirte algo que Dios me dijo hace un tiempo. Vas a necesitar para los días que vienen activarte en lo sobrenatural. Vas a necesitar activarte, porque van a venir situaciones, mi hermano, donde ya no va a bastar nuestras palabras, sino que vamos a tener que manifestar el reino de Dios con poder. Y quiero que podamos leer Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Y esta es una historia muy conocida. Primera de Reyes 18, 36 al 39. Y los versículos anteriores cuentan acerca del profeta
Elías, que se enfrenta con los profetas de Baal. ¿Recuerda la historia? Y dice que hubo ahí un enfrentamiento para que la gente pueda ver quién era el Dios verdadero. Y dice que Dios le dio instrucciones al profeta Elías para que él comience a preparar todo para que Dios manifieste su gloria. Y ahí empezó a preparar el holocausto, el altar, el fuego, el agua. Empezó a preparar absolutamente todas las cosas. Y dice que las instrucciones que le dio Dios es que cuando oraran los dos bandos, por decir de una forma, si descendía fuego del cielo, el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese iba a ser el verdadero Dios. Y dice ahí que los profetas de Baal empezaron a hacer sus rituales, se cortaban, giraban, hacían un montón de cosas y nada pasaba. Pero llegó el turno del profeta y ahí vamos a ir al versículo 36. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Déjame decirte algo, mi hermano, van a venir días donde vas a tener que demostrar quién es el verdadero Dios. Pero si vos no invertís, si yo no invierto tiempo en comunión con Dios, en intimidad con Dios, no vamos a poder manifestar quién es el Dios verdadero. Entonces Dios nos llama en este tiempo a invertir más de nuestra vida en buscar de su presencia, en activarnos en lo sobrenatural, para que cuando lleguen estos momentos nosotros podamos decir: Jehová responde, y ahí el Señor hace milagros y todos van a tener que declarar lo que dice el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero este es tu tiempo, mi hermano. Este es tu tiempo. No creas que esta palabra es para algunos. Este es tu tiempo de activarte en lo sobrenatural, en lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Es glorioso lo que Dios va a hacer con tu vida. Tenés que creerlo. Tenés que creerlo. Te voy a decir algo: no te enfoques en las circunstancias, no te enfoques en lo que tenés que cambiar, no te enfoques en lo que tenés que dejar de hacer. Enfócate en el Señor y Él empieza a acomodar toda tu vida. Cuando vos mirás al Señor, todas aquellas cosas que a vos te cuestan cambiar, el Señor las transforma en un instante. Dice la palabra de Dios que un instante en su presencia lo transforma todo. Así que en este tiempo vos puedas ahí meterte más en intimidad con el Señor para conocerlo y para manifestarlo con poder. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios nos está llamando. Hoy. Mañana puede ser tarde. Hoy nos está llamando. Hoy el Señor está queriendo sacar velos, más velos de la iglesia, de su iglesia, para que podamos despertar a lo que el Padre tiene preparado para este tiempo. Y por último, quiero leerte un versículo, y después que leamos este versículo quiero pedirte que te pongas en pie y que puedas pasar aquí adelante, porque vamos a orar para que te actives en lo que el Padre tiene para vos para este tiempo. Amén. Y les voy a leer Hechos 2,
17. Y dice en estos versículos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Hay una activación de parte de Dios en esta noche para tu vida. ¿Lo podés creer? ¿Lo querés, mi hermano? Yo lo quiero. El Señor nos use en este tiempo para manifestar su gloria como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes. Amén. Ponete en pie. Ven y pasa aquí adelante que vamos a orar.